Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Innovadores, el podcast oficial de Entrepreneur, el mejor lugar para descubrir historias inspiradoras, consejos y estrategias para ayudarte a alcanzar tus metas y hacer realidad tus sueños. Si nos estás escuchando en YouTube, apóyanos con un like, dándole clic a la campanita y suscribiéndote al canal. Y en Spotify, Amazon Music o Apple Podcast, danos seguir y calificándonos. Hoy tenemos de invitada a Regina Zurutuza, partner de 500 Global, fondo reconocido internacionalmente por su apuesta de riesgo en etapa inicial y acelerador de empresas semillas. Hablaremos con Regina sobre los similares retos de los fondos de inversión y startups, si es momento de replantearse el modelo Silicon Valley y la necesidad de reducir los sesgos en el mundo de inversión. No importa qué te dediques, sigue innovando. ¿Estás cansado de la vida godínez? ¿Te gustaría ser dueño de tu propio tiempo? No hay nada como emprender. Presentamos el newsletter oficial de Entrepreneur, Free Godínez. El newsletter que inspira y da recursos para emprendedores y empresarios. Suscríbete y recibe todos los lunes un nuevo artículo o escríbenos para promocionar tu negocio en nuestro newsletter y conecta con miles de empresarios y emprendedores. Encuentra más información en entrepreneur.mx/frigodines o escríbenos a frigodines@entrepreneur.mx. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio del podcast oficial de Entrepreneur Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Regina Zurutuza, partner de 500 Global. ¿Cómo estás, Regina? Hola, Sebas. Muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí, así que muchas gracias por la invitación. Al contrario, yo encantado de tenerte por aquí. Oye, Regina, para los que no estén familiarizados con lo que hace 500 Global, o que tengo que admitir que tengo problemas para decir el nombre, seguramente sabes por qué. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre lo que hacen? Seguro, sí. Antes éramos conocidos como 500 Startups y después de 2 años de rebranding no hemos podido quitarnos el 500 Startups, pero pues sí, ahora somos 500 Global para demostrar un poquito más de lo que hacemos como firma de inversión, que es invertir en emprendedores y en emprendedoras talentosas en todo el mundo. Tenemos fondos. Ahora sí que yo creo que tenemos inversiones en casi cada país, yo creo. Creo que son como 72 países, si no me equivoco. Entonces, nosotros invertimos en empresas en etapa temprana, en empresas de tecnología. Yo soy socia del Fondo de Latinoamérica, en donde llevamos 10 años más o menos. Empezamos en el 2012. A invertir en emprendedores que están haciendo empresas y startups de tecnología en toda Latinoamérica hispanohablante. Ahí apoyamos a los emprendedores con capital principalmente. Nos asociamos con las compañías y trabajamos, ahora sí que hacia los siguientes 10 años, somos socios a largo plazo y pues llevamos haciéndolo mucho tiempo. Hemos tenido el privilegio de trabajar con muchas compañías. Tenemos más de 250 compañías en el portafolio, de Chile, Colombia, Argentina, Perú, México, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, así que un poquito de todo. Y eso es lo que hacemos. Perfecto. Oye, Regina, cuéntanos un poquito tu origen secreto. ¿Cómo acabaste en este mundo de los fondos, de las inversiones? De puro churro. Yo, yo estudié ingeniería química originalmente. Ok, Siempre me ha interesado pues entender mucho cómo funcionan las cosas, y ingeniería química pues me pareció perfecto para eso. Em, ya adentrada en la carrera me di cuenta que no era tan buena, entonces que yo no sé si hubiera confiado en alguna planta de producción que hubiera diseñado yo, así que pues me parecía súper interesante la carrera, así que obviamente la continué y me empecé a clavar mucho más en el lado de sustentabilidad, de energías renovables. Me llamaba mucho la atención. Y de hecho, incluso en la universidad también fundé una conferencia y una ONG que era de estudiantes latinoamericanos, que hacíamos emprendimiento social en Latinoamérica, ¿no? Y como que pensábamos alrededor de eso, tratar de
crear proyectos un poquito más accionables y sustentables, bueno, sostenibles más bien, que crean un impacto. Y entonces así como que medio me empecé a como que meter en las empresas, en el mundo de emprendimiento de las startups. De ahí, terminando la carrera, empecé muy clavada en energía solar. Trabajé para una empresa muy grande, haciendo parques gigantes de paneles solares. No me encantó el lado corporativo, así que me invitaron a participar en una startup que se llama Bright, que instala paneles solares en ese momento solamente en casas o sea, en residencial. Ahora ya instalan paneles solares para todo tipo de clientes. Y eso fue en el 2016. Estaba empezando la compañía, yo fui como la empleada número 15, algo así. Y pues, como te puedes imaginar, muchas cosas estaban rotas. De hecho, platicaba hace poco como cómo fue mi entrada a esta startup, y fue literal. Yo quería trabajar ahí. Mi background y como mi perfil, siempre me ha interesado como operaciones y como que hacer que procesos funcionen. No puedo quitar mi ingeniera interna. Y, y entonces pues acabé preguntándole a mucha gente que trabajaba ahí, oye, ¿cuál es tu dolor más grande, no? ¿Qué te duele más? Y me decían, es que no puedo con los instaladores, porque trabajaban con instaladores externos. Y entonces, pues literal, yo llegué a mi entrevista y les dije como, yo quiero ayudarlos a resolver ese pain que tienen. Me dijeron que sí. Y así entré al mundo de startups. Estuve 4 años estuve 4 años en esa compañía. No, no es cierto, estuve 3, pues del 2016 al 2019. Em, y ahí me clavé pues a llevar todo el equipo de operaciones eventualmente, desde calidad, procurement y como todo el proceso de compras y demás. Un proceso bastante interesante, pero al final me acabó enamorando más el mundo como de startups en general, ¿no? O sea, como que quería expandirme un poquito más hacia ver diferentes tipos de modelo, diferentes áreas, ¿no? O sea, no clavarme solamente en operaciones. Y así conocí a René. Me lo presentaron un día para platicar sobre emprendimiento en Latinoamérica y como cómo se ve el mundo de startups en México y en Latinoamérica. Y hicimos mucho clic, y así acabé entrando a 500 como asociada, o sea, para trabajar en el equipo de inversiones y de portafolio support, ¿no? Trabajando con las compañías, pues mucho por mi expertise de haber escalado una compañía de una ciudad a 10 ciudades, ¿no? De instalar, de tener un cliente a la semana, teníamos 50 al día. O sea, sí fue un crecimiento bien, bien grande. Entonces, pues traté de como compartir ese lado en las compañías. Y eso fue hace 4 años. Y ahora sí llevo 4 años en 500 haciendo justo eso, invirtiendo en compañías, identificando a emprendedoras y emprendedores talentosos, apoyándolos con capital y ayudándolos a escalar esas ideas y esa visión que tiene. Perfecto. Oye, Regina, justo hay una duda. Ya hemos tenido a unos que otros fondos ahí y justo un fan que escuchó el podcast me hizo una pregunta que no se me había ocurrido hacer, que es, ¿cuáles son los grandes problemas que tienen los fondos per se? O sea, porque normalmente vemos, sobre todo los emprendedores, vemos al fondo como, en algunos casos, como la solución o quien tiene el expertise y el dinero. Sobre todo muchas veces lo ven como el que tiene el dinero. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los grandes retos de, de un fondo más allá de decidir para quién va la lana, o para decirlo mal y rápido? Ujú. Qué buena pregunta. Dile a tu fan que gracias. Gracias, fan. Em, a mí lo que me gusta compartir mucho es que los fondos, al final de cuentas, funcionamos también como una startup, ¿no? Tenemos que levantar capital,
ejecutar ese capital de una u otra forma. En nuestro caso es invirtiendo, en caso de una compañía es pues contratando talento, construyendo tecnología, operando, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero todos esos problemas que vienen o esos retos que vienen con ejecutar ese capital, pues también los vivimos nosotros, ¿no? O sea, también tenemos que encontrar el mejor talento para trabajar con las compañías, tenemos que desarrollar ese talento, tenemos que levantar ese capital, fundraising. No, muchas veces es interesante porque no compartimos, o por lo menos en nuestro caso, no compartimos esos consejos desde un lugar de superioridad o decir como yo me las sé todas. Al contrario, les compartimos nuestra experiencia, ¿no? Nosotros, o sea, le compartimos como a mí me ha servido como organizarme así para levantar mi fondo, ¿no? A mí me ha servido vender así mi fondo, pitchar, así hago el pitch, ¿no? Así hago el follow-up, así hago, pues, ahora sí que todo el proceso de fundraising. También hemos tenido la fortuna de ver diferentes compañías y como su proceso y de ahí también como que compartimos mucho de esas experiencias, ¿no? Pero creo que al final de cuentas, pues tenemos los mismos retos que una startup. Creo que mucho en torno a asegurarnos de tener el capital o los recursos para poder cumplir nuestra visión, ¿no? Y como ejecutar, o sea, tener ese impacto y ese resultado que buscamos. Tenemos que entender cómo es la mejor manera de ejecutarlo, con quién, cómo, cuándo, dónde, ¿no? O sea, todo ese problema. Em, y también hay otro reto que es mucho como que también, insisto, también lo tienen las empresas, es como encontrar ese product market fit, ¿no? O sea, encontrar que nosotros como fondo, que nosotros como socios de las compañías, estemos construyendo un servicio. Muchas veces en nuestro caso es más bien un servicio que un producto, pero un producto, un servicio que el mercado, en este caso los emprendedores y las emprendedoras, quieran, ¿no? Y necesiten. Y satisfacer esa propuesta de valor y encontrar ese product market fit también es reto para nosotros. Entonces, en realidad también somos una startup. Perfecto. Oye, Regina, y justo hablando de startups y de retos y todo, eh, en un mundo que cambia tan rápido, que ahorita se está replanteando justamente todo el modelo Silicon Valley de levantar capital, donde se tuvo que hacer un rescate al mismo Silicon Valley Bank, eh, ¿cómo, cómo se replantean estas, no quiero decir fórmulas, pero estas filosofías de apostamos por el emprendedor y no por la empresa, o no pongas todos los huevos en una sola canasta? O sea, ¿cómo la forma en que ha cambiado tan repentinamente el esquema de inversión y de las startups en general los ha hecho a ustedes como fondo replantearse? O sea, tienen muchos casos de éxito, entonces yo sé que tienen muchas razones para decir estábamos haciendo bien las cosas, pero ¿cómo se han replanteado la forma de operar o de seleccionar proyectos a partir de ahora? Qué buena pregunta y qué chistoso. Justo ayer me hicieron la misma pregunta. ¿En serio? No, Eh, no, 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 esta no es de fan, ¿eh? Esta no es de fan. Esto sí soy yo. no, pero es chistoso cómo se van alineando así las cosas, ¿no? Em, creo que, o sea, mi respuesta va como de dos, chance tres puntos de vista. Em, o sea, el primero es que nosotros en realidad no hemos cambiado mucho, ¿no? O sea, y creo que eso es una de nuestras fortalezas de que, o sea, que hemos construido a raíz de llevar mucho tiempo en el ecosistema, pero también que tenemos mucha claridad de qué es lo que queremos hacer y cuáles son las palancas que lo mueven,
¿no? O sea, en nuestro caso, queremos apoyar a las mejores emprendedoras, ayudarlas a construir compañías exitosas, ¿no? Eso es como súper claro. Nuestra tesis o nuestra hipótesis es que esa oportunidad está en la etapa muy temprana, ¿no? En donde viene mucho riesgo. ¿Y cómo manejamos ese riesgo? Pues es de forma diversificada, ¿no? Fondos relativamente pues, grandes, ¿no? O sea, normalmente, o sea, en este último fondo que estamos invirtiendo, vamos a invertir como en 120 compañías, ¿no? Que es un fondo grande, es un portafolio grande más bien. Son tickets relativamente pequeños, pero pues entramos muy temprano, ¿no? Entonces, pues hay que como que manejar ese riesgo de entrar muy temprano, y así como que y lo vemos en diferentes compañías. Y llevamos haciendo eso 10 años. ¿Y sabes qué ha sido clave para nosotros? Tener tanta claridad de en dónde entramos, el riesgo que estamos dispuestos a tomar y cómo ayudamos nosotros a construir compañías exitosas, que estamos perfectamente ok haciendo eso 10 años. Y esa consistencia y esa disciplina de inversión, pues nos ha permitido quizás sí perdernos un poquito de los beneficios de estar en un mercado muy atractivo, con mucho capital, con mucho movimiento, pero también nos ha permitido como eh, mitigar un poco esas caídas muy profundas, ¿no? Entonces, pues llevamos haciendo lo mismo, tickets relativamente pequeños, en etapa muy temprana, trabajando con muchas compañías y así diversificando ese riesgo durante mucho tiempo. Entonces, como que eso nos ha permitido construir esa convicción del modelo que hemos estado haciendo y esa predictibilidad también. Ese es el primer punto, ¿no? O sea, disciplina de inversión y claridad de qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y el segundo punto es que en realidad, y esto creo que va más como hacia el ecosistema, más que nosotros en específico, porque pues, nosotros somos parte de un grupo de inversionistas, ¿no? Creo que en realidad todos al final queremos lo mismo, ¿no? Queremos siempre como invertir en compañías exitosas para eventualmente regresarle capital a nuestros inversionistas, porque al final de cuentas, pues esa es nuestra responsabilidad como manejadores de fondo. No, o sea, por lo menos en nuestro caso que tenemos en inversionistas externos, ¿no? Tenemos esa misión. Em, y entonces, al final de cuentas, pues yo no creo que mucho de eso cambie em, como el objetivo de lo que quieres hacer como inversionista, ¿no? Sigues queriendo apoyar y invertir en las mejores compañías, ¿no? Invertir en los mejores equipos, invertir en los modelos con mayor potencial, que ataquen mercados más grandes. Creo que lo que cambia no es tanto lo que buscas, sino qué riesgo estás dispuesto a tomar, ¿no? O sea, y cómo evalúas ese riesgo, ¿no? En mercados, ay, se me está yendo la palabra. Vas a ver así, yo soy, de repente se me olvidan palabras, pero como, o sea, ya que, o sea, estar en un mercado un poco más atractivo, con mucho más movimiento, mucho más capital, como ese bullish market, ¿no? Em, pues el riesgo que estás dispuesto a tomar es mucho menor porque, pues, o sea, ves menos riesgo, ¿no? O sea, como que es menos claro. Em, pero cuando estás en un bearish market, un mercado mucho más apretado, eres mucho más cuidadoso del riesgo que vas a tomar, ¿no? Entonces creo que eso he estado viendo que fondos que quizás tienen o han creado como mucho más flexibilidad en la toma de decisiones que pueden tomar. Han ajustado mucho ese riesgo, ese apetito de riesgo, no porque estén buscando algo diferente, sino porque en ese momento dicen como, hoy no me siento tan cómodo. Nosotros lo hemos contrarrestado con mucha disciplina de inversión. Oye, Regina, y por ejemplo, para agarrar estereotipos que por ahí son estereotipos de que los fondos se enfocan más en el emprendedor o en elegir al él o la emprendedora más que la empresa.
y entiendo que es una buena filosofía. ¿Cómo ustedes como fondo, qué pasos toman para asegurarse, no si la o el emprendedor son buenos emprendedores, sino que ellos y sus empresas están en el momento correcto para recibir inversión, que lo pueden manejar, porque yo soy un fiel creyente que el financiamiento y el levantamiento de capital puede ser o lo mejor que le puede pasar a un emprendedor o una empresa, o lo peor, puede ser la palanca que necesitan o un disparo en el pie. Entonces, Ujú, ¿cómo se aseguran de, oye, a lo mejor ella es un crack o él es un crack, lo que sea, pero pues tal vez no está listo, que a lo mejor necesita ujú. unos pasitos extra de tiempo, de milestones, de experiencia, de lo que sea? Em, es una muy, muy buena pregunta y creo que si tuviera la respuesta exacta, em, ya estaría lista para retirarme. Este, no, es algo que creemos, la verdad es que coincido contigo, no siempre es el momento para recibir capital. Y te quiero contar como dos historias o dos maneras en las que lo veo. Em, a mí muchas veces me buscan emprendedoras, me busca gente, me buscan emprendedores que me dicen como, oye, ayúdame a pensar como cómo levantar capital. Sí, o sea, o sea, sí levanto capital, no levanto capital, como, y esto es antes de invertir como 500. Y yo muchas veces en lo que me enfoco más es preguntarles en qué quieres construir, ¿no? O sea, como futuremos, ¿no? Pensemos más hacia futuro como tu sueño ideal, lo que quieres hacer con esta compañía o quién quieres ser tú también, ¿no? O sea, como que a mí me funciona mucho hacer esos como experimentos de pensamiento de decir como, ¿en dónde me veo en 10 años, ¿no? ¿Yo qué quiero hacer en 10 años? Porque yo voy a fundar esa compañía, ¿no? O sea, yo te quiero, pues, me veo como CEO de esta compañía muy grande, me veo como CEO de esta compañía muy pequeña, no me veo como CEO y no quiero ser CEO. O sea, como que todos esos pensamientos te los tienes que hacer, ¿no? O sea, esos cuestionamientos te los tienes que hacer. Porque tienes que saber qué quieres construir. Porque muchas veces me pasa, o sea, a ver, me pasa mucho que conozco emprendedores que quieren construir una pyme. Y entonces, pues para construir una pyme quizás no necesitas levantar capital de venture capital. Más bien, definitivamente no. Y entonces, como si tú quieres construir una pyme y vas y levantas capital de VCs, se va a romper. Las expectativas están malos, o sea, los pilares están rotos desde el inicio. Entonces, para mí es muy importante que se pregunten qué quieren construir. Y entonces yo me enfoco mucho en eso, ¿no? O sea, como, de hecho, de las primeras preguntas que hago en las entrevistas es, ¿cuál es tu visión? ¿No? ¿Cómo te ves a largo plazo? ¿Cuál es tu sueño guajiro que quieres construir? Porque eso me da mucha información de si estamos alineados en los incentivos que buscamos con esta inversión. Em, y entonces para mí es eso, preguntarte qué quieres construir. Y la segunda historia es, de verdad que en 500 lo decimos todo el tiempo y es como, nosotros por eso también creemos tanto en tener constancia y disciplina, en sacar, o sea, en invertir de forma más estructurada, ¿no? Por eso salimos con convocatorias cada X tiempo, por eso tenemos el programa de acompañamiento en donde trabajamos con las compañías, como o sea, creemos que esa constancia, esa disciplina también nos permite nosotros regresar con el emprendedor y decirle como, oye, hoy no estás listo, o sea, hoy no, deja tú no estés listo, o sea, al final de cuentas como una inversión es un oferta y demanda, o sea, es capitalismo puro de decir como, si yo quiero comprar lo que me estás vendiendo. Entonces, nosotros tenemos toda la transparencia de decirles, ¿sabes qué? Hoy no. Y hoy no por esto y esto. Siempre damos feedback. Siempre de todas nuestras decisiones, siempre decimos por qué hoy no. Em, pero siempre la invitación viene con hoy no. No es un no seguro. Y tenemos varias historias, de hecho, que son súper interesantes de emprendedores que hemos invertido después de 3, 4 veces que han aplicado al programa. Esas 3, 4 veces pueden ser, o sea,
tenemos uno que pasó como año y medio después de la primera aplicación y hoy son una empresa muy exitosa. También em, creemos que ver esa evolución con feedback es muy importante. Poder regresar nosotros y decirles como, oye, hoy no por esto, les permite realmente entender por qué hoy no. Y regresar a sus compañías a cuestionarse si mañana si quieren aplicar, ¿no? Y entonces como que hemos como que ido construyendo ese framework o esa manera de pensar de que si decimos que hoy no, siempre decir por qué. Y si a la siguiente regresan habiendo procesado ese feedback, no porque les digamos cómo construir compañías nosotros a ellas o ellos, sino más bien es como, esto es lo que yo veo, ¿no? Si lo tomas o lo dejas. Pero si lo toman y lo pueden ejecutar o lo dejan y pueden seguir ejecutando, es súper clave. Y ya nada más como como último detallito que ahorita pensé que es súper relevante para esto. em, Algo que nos fijamos mucho en el equipo, sobre todo en etapa temprana, es entender su capacidad de ejecución con los recursos que tienen disponibles, ¿no? Y y eso para mí es súper importante de entender en el equipo, porque no es lo mismo, o sea, no puedes evaluar con los mismos ojos a un emprendedor que viene saliendo de Stanford, que pudo levantar $1 millón en su pre-seed y como sin, o sea, sin tener ningún producto, con un PowerPoint levantó $1 millón porque literal tiene como el network y ahora sí que El know-how. el contexto y el know-how, o sea, pues, las herramientas para levantar ese $1 millón. No lo voy a evaluar con los mismos ojos que a un emprendedor de un pueblo de las afueras de Lima, en Perú, que se enseñó él solito a programar y que está haciendo un software que tiene quizás cientos de usuarios, que tiene potencial, pero no ha podido levantar capital, ¿no? O sea, creo que el ojo con el que lo ves es muy importante. Para mí la capacidad de ejecución en etapa temprana, bueno, en cualquier momento, pero la capacidad de ejecución en el equipo es súper importante. Tocando justo lo que acabas de mencionar, y no lo digo por 500 Global en sí, sino por los fondos en general. ¿Crees que es un medio que ha tenido, justo por lo que tú dices, ciertos sesgos que premia esta parte de este contexto bonito, privilegiado, más sencillo, que entiendo que hay una parte que reduce el riesgo, pero sí, justo estaba teniendo esta plática el otro día de, oye, es que no importa en qué país lo veas, si pones las revistas de negocios, casi todos los casos de éxito se ven igual y suenan igual y tienen la misma historia. Estoy seguro que varios de ellos iban en el mismo salón, ¿no? En el caso de Entrepreneur, por ejemplo, a mí me cayó el 20 hace como un año en uno de nuestros eventos que dije, chin, a ver, es que uno de los ponentes iba conmigo en la prepa, otro en la secundaria y otro en la uni. O sea, o sea, claramente no estamos haciendo suficiente esfuerzo, cada vez lo hacemos más, pero eh, claramente no estamos haciendo el esfuerzo necesario para atraer las voces de diferentes lados. Volviendo a la pregunta, ¿crees que como medio ha faltado una predisposición a combatir estos sesgos? Yo no creo, o sea, sí, pero no creo que sea, o sea, mi teoría, o sea, ahora sí que es muy personal, pero o sea, mi teoría no es tanto que falte predisposición o sea, que falten ganas de quitar esos sesgos o que la gente quiera como seguir empujándolos, sino que no te das cuenta. Ese es el mayor problema. Porque tú, o sea, tú en este ejemplo, tú te diste cuenta o sea, en el momento, ¿no? O sea, como que fuiste lo suficientemente como observador para darte cuenta de lo que estaba pasando y de cómo notar esa tendencia.
pero muchas veces no te das cuenta. Y el no darse cuenta es lo peor, porque te puedo apostar que ninguno, o sea, a ver, muy pocos inversionistas, muy pocas personas en realidad te van a decir como, no, yo no quiero diversidad, yo quiero como juntarme con gente idéntica a mí y que nada más me digan que estoy bien. No te van a decir eso. Pero si no se das cuenta, es imposible. Yo tengo una historia que siempre cuento y espero que si alguien está escuchando este episodio y no ha escuchado como alguna de entrevistas, no aburrirlos, pero me parece un ejemplo muy claro que a mí me pegó mucho. Me, de verdad que sí cambió mi manera de pensar justo en esto, en cómo ves tus sesgos. Fui a un evento que literal el nombre del evento era Celebrando a Founders Latinoamericanos. Yo así, "Uah, chingón, ¿no?". Perdón si no se pueden decir groserías en No, tu sí, podcast. tú dilas. En nuestra misión decimos eventos chingones, por nosotros no te Perfecto, preocupes. increíble. Sí, o sea, voy a este evento, ¿no? De, como Celebrating Latam Founders. Increíble, ¿no? Es un restaurante súper cool, bar padrísimo. Gente que conozco y que quiero mucho estaban yendo. Entonces estaba muy emocionada por ese. Llegué un poco tarde al evento y yo tengo o sea, ahorita ya lo he trabajado por la naturaleza de mi trabajo, pero a mí me da mucha ansiedad social. Ese como que entrar a un evento de networking puede ser mi peor pesadilla, ¿no? O sea, como una introvertida de Lo, closet. lo peor es que te conocí en un evento de networking. Exacto. No, yo Estaba, tengo que ir. estaba sufriendo internamente. Sí, sí, sí. O sea, tengo que ir y aprendí a manejarlos, ¿no? Y a como a sacarles provecho. Y por eso yo soy muy abierta, como yo de verdad estoy estresada en los eventos de networking. Me encantaría ser como personas súper extrovertidas que les da energía. Yo llego a mi casa después de un evento de networking así a morir en silencio. Pero bueno, entonces llegué a ese evento eh, y de repente veo a un emprendedor del portafolio con el que me llevo muy bien y digo, ah, qué bueno, mi ancla, o sea, porque para un introvertido es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Como en toparte a alguien que es como, ok, de aquí empiezo y ya de ahí me voy. Y llego y le digo a este amigo como, oye, está increíble, pero no manches, soy la única mujer. Y era un evento, o sea, ya llegué tarde, habían 50 personas en el evento. Le digo, no manches, o sea, soy la única mujer. Dice, no, ¿cómo crees? Obvio no. Se voltea, o sea, de verdad, se voltea y me dice, no manches, no me había dado cuenta. Llevaba una hora en el evento y a ver, nada que ver con él, o sea, nada como en contra de él, ¿eh? O sea, él es una muy buena persona, no, tampoco, no piensa como, no, voy a continuar el status quo. Em, pero no se había dado cuenta. Y si no te das cuenta, no puedes cambiar nada. Entonces, para mí es muy importante trabajar. Es algo que yo trabajo a nivel personal mucho y trabajo mucho con mis socios y trabajo mucho con otros inversionistas y yo cuestiono mucho de cuáles son tus sesgos personales, ¿no? O sea, como cuando, o sea, ¿sabes cuáles son? ¿No? O sea, y cómo los trabajas. Entonces, para mí es darse cuenta. Perdón si te di una historia larguísima para tu No, pregunta. nada, lo bueno que es podcast, por eso no te preocupes. De hecho, la voy a complementar. Hay una serie, ahorita se me fue el nombre, está en Disney Plus, es como por, cortitos, como de 10 15 minutos de las personas que trabajan en Pixar. Entonces yo creo que si pueden Pixar en Disney Plus les va a salir. Ujú. Y había una que ahorita, esto lo vi hace 2 años, entonces perdón que no me acuerdo el puesto, pero se me grabó mucho ella justo era una de las jefas de animación y ella viendo, dice, había visto la película Cars 1 eh, 1000 veces, ¿no? Que lo que la animaban, que lo que la producían, que lo que tal. Y que hasta que de repente la vio como por 23ª vez con sus hijos, le cayó el 20 de, "Ja, no hay, casi no hay personajes mujeres". Y entonces se puso a literal a contar.
Digo, son autos, entonces está un poquito más difícil de distinguir, ¿no? Pero se puso a ver, a ver, de nuevo, esta es una película de probablemente el mejor estudio de animación de la historia, que siempre ha sido revolucionario en muchos aspectos. Y se dio cuenta de, oye, es que en la película de Cars, el 96% de los personajes son hombres. Entonces, le fue a llevar esta cosa no sé, a los productores y los directores, a quien sea. Y cuando vieron esto, pasó justamente lo que pasó con tu amigo. De, ah, no me había dado cuenta, ¿no? No me había dado cuenta, no me había dado cuenta y pues ya hicieron activo. Pero bueno, mira, a ver, la mayoría de los personajes principales pues, son hombres, no hay mucho que podamos hacer al respecto, pero en estos de fondo hay que incorporar más personajes mujeres, o sea, entonces creo que estoy de acuerdo contigo, quiero pensar que es más un tema de no nos damos cuenta que a que activamente queremos que sea ese problema, eh, pero pues creo que cuando ya te das cuenta, es como la cueva de Platón, ya saliste, ya que te diste cuenta del problema, ya que quien quiera que esté escuchando esto, y que piense, no me he dado cuenta, pero en el mío hay sesgos. No sé, no tiene que ser de sexo, puede ser de orientación sexual, puede ser de origen étnico, puede ser de lo que sea. Eh, pues creo que ya es nuestra responsabilidad el tomar una iniciativa propia de que, aunque a mí, o sea, aunque a mí particularmente no me afecte esa falta de inclusión, pues podemos ser un catalizador de, de esta misma. En el primer evento que hicimos de Entrepreneur, ni siquiera nos llamamos Entrepreneur, fue el de prueba, nos canceló una ponente y fue, ok, bueno, chin. Y de repente nada más volteo y entonces veo a todos los demás ponentes que teníamos y yo, son 14 y solo era la única mujer. O sea, y no lo digo por un tema de una cuota de tengo que cubrir una mujer ¿no? Sino de, sí. Y me puse a pensar, y afortunadamente eso ya está cambiando bastante, pero traté de analizar mi razón del problema. Y es que cuando nosotros hicimos nuestro primer evento no sabíamos nada del ecosistema emprendedor. Entonces, literal, nos metimos a revistas, googleamos emprendedores exitosos mexicanos. Mira, esto suena cool, invítalo, Y no me eximo, pero sí entendí dónde vino el caso, de que era de que en esas revistas, en esos medios, en ese entonces, casi, o sea, te diría que 9.5 de los 10, de los 10 que estaban en cada lista eran hombres, ¿no? Y entiendo que es un catalista. Yo digo firmemente que el ecosistema emprendedor es la raíz de la innovación mundial y que son estos que empieza a provocar el cambio social. Y entonces, por eso creo que es bueno, no solo que es bueno, sino que es una realidad. Cada vez hay más mujeres emprendedoras chingonas, empresas que están cofundadas por hombres y mujeres, empresas que están diseñadas justamente para las mujeres como consumidoras, creadas por mujeres, o mujeres que crean algo para los hombres. Eh, y que justamente se está viendo este cambio de inclusión que ojalá se vea para otras ramas. Pero bueno, para que no se vuelva discurso de inclusión, que nunca Ahí es te, inclusión. ¿Vale? solo te quería platicar que no sé, como que me quedé pensando en la historia de Pixar que decías. Ajá, Y de hecho hay una métrica que usan para películas que se llama el Bechdel Test, sí. Bechdel o algo así, que justo mide el nivel de interacciones de mujeres en como roles principales y el nivel de interacción como de mujeres o de voces de mujeres en roles secundarios, ¿no? Y entonces como que para mí es como, ok, o sea, está bien que no pase, pero, o sea, más bien, está bien, o sea, no hay que como satanizar a las personas que están detrás de esas decisiones, pero hay que darles herramientas para medir
esa diversidad, ¿no? Y entonces como que métricas como esta que existan a mí me parecen muy importantes y por eso también en temas de diversidad en el portafolio de 500 siempre medimos número de mujeres emprendedoras en cargos de decisión, o sea, como co-founders o CEOs, diversidad de orientación sexual, diversidad de como entorno socioeconómico. O sea, creo que para mí es medir y como traer visibilidad a eso y como dices, o sea, no se trata pues sí, o sea, al final de cuentas yo no creo que sea como culpa de las personas que lo están organizando, ¿no? O sea, pero sí todos tenemos la responsabilidad de preguntarnos cuál es mi privilegio y o sea, cuál es qué puedo hacer para mejorar la diversidad de donde trabajo, ¿no? Totalmente. Y por ejemplo, en el ejemplo que decías de el graduado de Stanford, o sea, la realidad es, o sea, porque esto sí es real, es un microecosistema que propensa más o que fomenta más el que haya un caso de éxito, ¿no? Porque se junta el networking, se juntan los medios económicos, el know-how, todas estas cosas. Eh, no hay que satanizar ese, sino más bien ver cómo los otros ecosistemas o microecosistemas se pueden fomentar para que sean igual de propensos a crear casos de éxito. O sea, porque Totalmente. A mí siempre que pienso en ese ejemplo, o sea, justo cuando cuento esta historia o bueno, como este framework que tenemos como para evaluar la capacidad de ejecución, para mí es pensar en equidad, ¿no? O sea, siempre que pienso en eso, me voy a una imagen que se me queda súper grabada que describe qué es la equidad, ¿no? Que la equidad no es la igualdad, ¿no? O sea, no es les voy a dar como los mismos recursos a todos y esperar que funcione, o sea, que lleguen al mismo lugar. O sea, equidad es tener, o sea, siempre pienso es una fotografía de cómo está pasando, creo que es un partido de fútbol, ¿no? Y hay como tres niñitos que están como viendo sobre la barda y están como que queriendo ver el partido. Y son como que dos comparativas, ¿no? O sea, igualdad es ponerle el banquito, o sea, el mismo banquito a todos los niños para que logren ver el partido. Pero resulta que que uno de los niñitos es mucho más alto, otro es mucho más chaparrito y otro está en silla de ruedas, ¿no? Entonces no puede subir al banquito. Y entonces, pues acaba siendo que pues, solo el alto, pues puede ver, porque al único que le funciona ese banquito. Pero la equidad es pensar más bien en cómo puedo igualar las oportunidades, ¿no? Y no sé si esa es como la definición oficial del diccionario, ¿no? Pero como, o sea, ¿cómo puedo igualar las oportunidades? Entonces, en ese mismo ejemplo, pues no le voy a dar el mismo banquito a todos, o sea, a lo mejor y al niño que está en silla de ruedas, pues le tengo que poner una rampa y un banquito alto. Al niño más chiquito tengo que poner un banquito más alto, le tengo que como dar un mayor empujón que al niño alto que le sirve un banquito normal. Entonces, a mí me gusta pensar mucho en eso, o sea, creo que necesitamos más equidad y no tanto igualdad. totalmente. Oye, Regina, para ir terminando, a todos los invitados del podcast Innovadores les pedimos sus 3 sís y 3 no para emprendedores, es decir, 3 cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y 3 cosas que debe evitar a toda costa. 3 mandamientos y 3 pecados capitales, básicamente. ¿Cuáles serían los tuyos? Eh, a ver, a lo mejor voy como que saltando entre esos tres, pero, o sea, creo que para mí el principal no es mentir. No mentas, ¿no? O sea, todo siempre sale al final de cuentas, y por lo menos yo lo veo desde el lado del inversionista, estás construyendo una relación de socios de confianza, ¿no? Si tú mientes, va a salir y se rompe el lazo más fuerte que tienes con alguien que creyó en ti, ¿no? Entonces, realmente, o sea, a mí es no mentir. Em, Creo que o sea, si me preguntas como, para mí ese vale por tres. Em, pero creo que ese es uno muy importante. Em, Pasando un poquito como al que sigue, o sea, al sí hacer. Em, Creo que para mí lo que sí o sí tienes que hacer es experimentar. O sea, que siempre y cada vez, o sea, cada emprendedor que conozco lo confirma, es
tienes que poder experimentar rápido, ágilmente, ¿no? O sea, tienes que decir, o sea, que tienes que poder formular una hipótesis, construir un experimento que te permita validar esa hipótesis hacia bien o hacia mal, o sea, sí o no, no importa. Pero es ese poder, o sea, tienes que poderte mover muy rápido, ¿no? Poderte mover muy ágil en esa validación de hipótesis. Para mí eso es algo que sí o sí tiene que hacer. La segunda cosa que sí, y creo que eso aplica para, pues sí, o sea, para cualquier persona en realidad, pero para cuando estás emprendiendo y tienes como las emociones y todo a flor de piel, porque es muy difícil. Creo que para mí es increíblemente importante que sí o sí trabajes en ti. O sea, y trabajes en ti y te cuides a ti y como estés ok con ponerte a ti primero, antes que la compañía, antes que tu familia, antes que todo. No, o sea, siempre vas tú primero. Em, y ese cuidarte, para mí, pues, tiene varias aristas, ¿no? O sea, para mí lo más importante siempre es la salud mental, obviamente la salud física también, em, pero es como de verdad ponerte a ti primero y cuidarte, ¿no? O sea, tomar las acciones que tengas que hacer para no quemarte, para no sacrificarte a ti sobre la compañía, eso es súper importante, pero también es evolucionar tú como líder, ¿no? O sea, o sea, si estás llevando una compañía, es muy importante que puedas como crecer como persona, como líder y que estés como empujando todo el tiempo, ¿no? Entonces, para mí ese es el segundo sí. El, ¿Qué más? Em, Creo que el segundo no es creértela demasiado. O sea, y eso aplica para todo el mundo, inversionistas incluidos, creo que más que los founders. Este, pero como emprendedor creo que tienes que mantenerte humilde siempre. Y humilde en entender cuáles son tus fortalezas, ¿no? O sea, tener mucha claridad en qué estás haciendo bien, pero también mucha claridad en cuáles son tus áreas de oportunidad y cómo irlas trabajando. O sea, y creo que si partes de esta arrogancia, te vas a equivocar y el golpe es mucho más fuerte. Porque regreso no te das cuenta de que pasa mal, ¿no? Entonces, o sea, creo que la arrogancia para mí también es un big no. Em, ¿Y qué más? Em, creo que, creo que el sí tiene mucho, o sea, el tercer sí para mí tiene que ver con construir tu red de apoyo, ¿no? O sea, emprender es muy difícil y acaba siendo muy solitario. O sea, creo que te das cuenta de como por más de que hagas ese segundo sí que dije, de como trabajar en ti y todo, acaba siendo muy solitario. Entonces, para mí es como si construye tu red de apoyo, ¿no? De forma muy consciente, ¿no? O sea, conoce a otros emprendedores, sé muy vulnerable con tu familia o sea, y que tu familia también pueda ser una red de apoyo, amigos, ¿no? Tener esa red para mí es súper, súper importante. Em, y creo que eso, o sea, esos para mí son los tres sí. Me falta un no y qué buenas preguntas, por cierto. Me encanta, me Gracias. encantó. Y me encantó que no pudiera como pensarlo mucho, así que están siendo muy, muy orgánico. Em, No se nota que son improvisadas, ¿verdad? Espero no estarme tardando mucho, ya soy muy self-conscious de que me falta la No. tercera. Em, sí, no sé si esto va a sonar un poco repetitivo, quizás sí, pero
o sea, como que para mí el tercer no es como, mm, ¿cómo lo digo? Ya sé, creo que un no es, no trates de resolver todo de un jalón, ¿no? Mucho de lo que siempre digo es como no trates de correr antes de gatear, ¿no? O sea, no como si, o sea, si te avientas a tratar de correr un maratón y nunca has corrido en la vida, te hace quemar, o sea, y vas a decir como no sé correr, soy lo peor, no, o sea, no sirvo para esto. Pero pues en realidad si hubieras entrenado, ¿no? Si hubieras empezado con ese 5K, pues probablemente sí lo hubieras podido hacer, ¿no? Entonces, para mí siempre es como, eh, enfócate en un problema. Igual, regreso al sí, ¿no? Es como experimenta y valídalo ágilmente, pero no trates de construir como este producto gigante, como muy robusto, de un jalón antes de validar si ese MVP, ese como producto inicial funciona. Pues listo, lo logré. Tres sí, Perfecto. tres no. Súper. Oye, Regina, si alguien quisiera enterarse un poquito más de lo que son en 500, no es 500 Star, en 500 Global. Estaba muy Está bien. orgullosa de mí mismo de que no me había equivocado el nombre en toda la entrevista, pero si alguien quisiera enterarse más de lo que hacen en 500 Global, o a lo mejor aplicar a alguna de sus convocatorias, etcétera, ¿cómo pueden encontrarlos en redes? La mejor manera es 500 Latam. Creo que así estamos en LinkedIn. Principalmente estamos activos en LinkedIn, Instagram, Facebook, y la página es 500latam.co. Y ahí compartimos todo. Perfecto. Em, sí, estaba Oye, validando que es 500latam.co, sí, perfecto. Pues Regina, quisiera agradecerte por tu tiempo, espero te la hayas puesto también con nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Gracias, Sebastián, un gusto. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes encontrar todos nuestros episodios en YouTube, Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. No te olvides suscribirte a los canales, calificarlos y comentar lo que te parecieron. Y por favor ayúdanos compartiendo el episodio para que más personas se enteren de este podcast. No importa a qué te dediques, sigue innovando.